Señores, como de costumbre, aquí estamos en Vida Sana con Juan Carlos Simón. Y hoy me siento muy honrado contar con la presencia de dos personas que yo admiro muchísimo en todas sus dimensiones y roles que les corresponde desempeñar en esta vida tan caótica como vimos en la actualidad. De mi lado derecho tengo aquí al doctor Jorge García y un poco más a la derecha al doctor Víctor Matos. Ambos son parte del equipo que forma el Santo Domingo Wellness Center, que también es parte de esa plaza donde se encuentra Human Performance por Juan Carlos Simón. La idea, como de costumbre, es tener un diálogo completamente orgánico. No es tanto promover, sino informar. Yo siempre he mantenido la posición que cualquier información que tú recibas que te dogmatice, no creo que te dé luz, sino más bien el resultado de una manipulación para llevarte en una dirección y obviar el otro extremo. De esta manera comenzamos con el doctor Víctor. Víctor, ¿cómo tú estás, viejo? Yo estoy muy bien, Juan Carlos, y agradecido de que me invites, como siempre, y de que compartamos ideas. Mira, Víctor, lo primero, para que puedan conocerte, yo te conozco muy bien. Háblame un poco de cómo te presentarías tú como médico. Mira, yo tengo una particularidad. Yo soy un médico de formación tradicionalista, pero que dentro de esa misma formación he creado una rama quizás un poco rebelde dentro del tradicionalismo clínico. Y es que yo he llevado a la medicina tradicional una parte de algo poco convencional, que es lo que llamamos medicina de precisión, donde utilizamos herramientas diferentes para tratar algunas enfermedades. ¿Qué es medicina de precisión, Víctor? Medicina de precisión habla muy singularmente de la persona, de estudiar una persona para poder tratarlo. Cuando comparamos la medicina de precisión con la medicina basada en la evidencia, que sería el antagonista de la medicina de precisión, quiere decir, la medicina basada en la evidencia quiere decir que algo que se hace en una gigantesca población resultó en un grupo de importancia de esa población, y por lo tanto se define una línea, una trayectoria, donde a partir de ahí lo que se hace con el resto del mundo debe ser lo que funcionó con esa gran cantidad de la población general. O sea, ¿qué quiere decir? Porque es importante que entendamos que nuestro público es muy variado, muy... Mira, tú coges 10,000 personas. Quiere decir que lo que aplica para un grupo, una mayoría, es con la medida o con lo que se aplica un tratamiento específico para cualquier persona. Sí, hace unos años, de hecho, uno de los hospitales donde yo me formé es uno de los pioneros en medicina basada en la evidencia. Y hace unos 15 o 20 años que viene manejándose el tema de lo que es medicina basada en la evidencia, donde tú coges 10,000 personas, haces una misma conducta terapéutica para tratar una enfermedad X, y si funcionó en 9,500, quiere decir que hay una gran población en la que funcionó ese tratamiento. Por lo tanto, se determina como patrón que con todo el mundo que tenga esa enfermedad se va a hacer eso mismo. Algo antes de pasar también, para que yo creo que Jorge se introduzca, se presente. Algo que me da mucha... O sea, me identifico contigo. Cuando mi hija Natalia le descubrieron aquella bacteria en el estómago, yo te lo comenté, tú te reíste, me dijiste, ¿dónde está hospitalizado? Yo te dije, en el Baptist. Tú me dices, no, ella le van a dar con el medicamento como el cuarto o quinto día, porque primero van a seguir ciertos protocolos muy específicos, y cuando cada tratamiento en periodo de tiempo no trabaje, van a cambiar, pero yo sé que en el tercer o cuarto protocolo es el que le corresponde. Y paradójicamente, pues efectivamente fue de esa manera. Yo recuerdo que comenzó con un tratamiento, estaba canalizada y la diarrea no le paraban. O sea, tenía estaba con un parásito X, no recuerdo el nombre, pero efectivamente nos fuimos rápidamente de viaje a darle apoyo, y ella la internaron un martes, y ya el sábado fue que prácticamente para los movimientos intestinales. Entonces, precisión. Entonces, medicina de precisión es estudiar a la persona, estudiar particularidades no solamente químicas, sino también de carácter genético, ambientales, e incluso hasta psicosociales de una persona para poder predefinir un tratamiento.
Obviamente, la medicina de precisión está más basada en genética y epigenética que en cualquier otra cosa. Jorge, bienvenido, viejo. Gracias, Juan. Gracias por la sabes que yo a ti invitación. te conozco. Yo conozco a Jorge de hace muchos años. Porque cuando yo me dedicaba solamente a la parte de entrenamiento y daba muchas asesorías en la parte que tiene que ver con competidores, tenía de lo quizás en el otro extremo, pero en el mismo nivel, siempre tenía el comentario, el doctor Jorge García, yo no lo conocía, lo tenía por referencia a Jorge. Lo que sí siempre admiré mucho de Jorge, que indiscutiblemente en el momento que todos nos podemos dogmatizar por una vertiente y vivimos disputando quién es mejor que quién, al fin y al cabo tenía resultados espectaculares en los competidores. Yo recuerdo que fueron muchos competidores, especialmente muchas mujeres y hombres, que bajo la tutela de Jorge fueron a la tarima y preservaron su salud y fueron en condiciones prácticamente insuperables. Jorge, bienvenido. Cuéntame un poco de ti para que nuestro público te conozca, viejo. Yo, bueno, al igual que el doctor Mato, yo tengo una formación médica tradicional, pero aprovecho, no quiero ser muy redundante, pero él fue una persona muy influyente en mí porque yo lo conozco a él a través de un colega. Y era una situación con mi padre. Y mi padre no quería, bajo ningún concepto, repetirse un procedimiento que ya le habían hecho. Y Víctor nos aborda con eso a través de Eduardo. No sé si tú recuerdas. Claro. Y es él que me abre los ojos a mí a ese mundo. Porque si había una gente cuadrada y que no aceptaba algo que se saliera estrictamente de los estudios, de cuánta cosa, era yo. Entonces yo veo, óyeme, pero también parece que hay otro camino. Y de acuerdo con él, yo no es que uno no abandona la base médica, es que uno se flexibiliza. Y de acuerdo con él, eso de medicina de precisión es N de 1. O sea, todos los estudios N es el tamaño de la muestra. Mientras más grande la muestra, más pesa el estudio. Pero en ese proceso se pierde un poco eso individual de cada uno, ¿no? Y evidentemente por esa vía de Víctor conozco el mundo de la medicina funcional y regenerativa y canalizo todo mi interés y evidentemente se han respondido muchas de mis preguntas. Como tú bien mencionas, el fisiculturismo siempre ha sido una pasión para mí, me lo disfruto muchísimo. Igualmente yo siempre escuchaba del maestro Juan Carlos a través de todos los amigos en comunes y evidentemente veíamos no solamente el trabajo de Juan Carlos con los atletas, sino el trabajo de él mismo cuando subía a la tarima. Entonces, de alguna forma u otra, nosotros siempre hemos estado entremezclados, ¿verdad? Desde hace muchos años. Tú sabes que vivimos en la era de la etiqueta. La gente se fía muy poco en el contenido. Y yo soy un gran reverde. Y a veces, como tú comentabas antes de comenzar a grabar, que a veces, y creo, podría ser que me reviste un poco de soberbia. Pero la soberbia mía no es ni siquiera por sentirme superior a nadie, sino porque yo todo lo cuestiono. Ese es el problema que tengo yo. E incluso el resultado de mi práctica hoy en día, sea empírica, autodidacta, luego certificado, lo que sea, siempre fue cuestionado todo lo que había. ¿Y por qué no caminar en el lugar opuesto? Pero antes de pasar a todo esto, como dije anteriormente, en la parte de etiqueta, ¿cuál es tu especialidad, Víctor? Mira, yo primero de atrás hacia adelante, sí, yo primero me formé en anestesia, pero la realidad es que yo buscaba un puente para entrar en lo que realmente me gustaba, que era cuidados críticos. Y debo decir, todavía me gusta bastante, es parte de mi vida, es lo que he hecho desde que me formé como intensivista. Tanto así que yo hice la especialidad 2 veces de cuidados intensivos. Hice anestesia, después de anestesia, más que nada por una brecha de capacitación, terminé haciendo anestesia cardíaca, que es como sale mi título de anestesiólogo, anestesia para cirugía de corazón. Y esa fue mi brecha para poder entrar en cuidados críticos. Entré a cuidados críticos, hice una subespecialidad de cuidados críticos cardiovascular y luego hice una subespecialidad de cuidados críticos caumatológico, que es en pacientes quemados. Es una misma maestría dentro de cuidados críticos, pero siempre sentí que me faltaba la parte que quizás más connotación le daba el intensivista, que era la parte de neurocritical care, cuidados intensivos neurológicos. Y conseguí irme a hacer
un año de cuidados críticos, de neurocritical care, y es cuando entro a la especialidad de cuidados críticos general con neurocritical care asociado nuevamente. Sin embargo, yo creo que la motivación de entrar a una nueva carrera surge de una persona muy influyente en mí, que fue el doctor Miguel Millares. Es el doctor Miguel Millares, que es mi profesor de maestría y PhD. Cuando yo entro en la maestría, inicialmente lo conozco a él. Él fue mi tutor para USMLE y luego para MCCAA. Y me interesó por lo que él hacía. Él era director de máster y es todavía director de máster de la Universidad de St. Barth de biología molecular. Y le digo, mira, a mí me interesaría ser biólogo molecular, yo quiero irme por esa rama. Y él me dice, bueno, yo te voy a dar un entrenamiento especial, exclusivo a ti en biología molecular. Y diseñó un programa que estaba pautado para un año, y como él me lo dio exclusivo para mí, lo terminamos en 6 meses. A los 6 meses ya de yo haber terminado la maestría de biología molecular, ya estaba trabajando por una coyuntura como anestesiólogo cardiovascular. Se abre una brecha de venir aquí al país para trabajar con lo que inicialmente había comenzado como un founded research que hacía el doctor Sanos Grecos con fondos de la Universidad de Harvard para trabajar con células madres, con stem cells. Y decido involucrarme en ese mundo como anestesiólogo cardiovascular. No era lo que yo hacía, generalmente ya estaba trabajando en cuidados intensivos en el país, pero necesitan una persona con la capacidad de manejar pacientes con enfermedades cardiovasculares terminales. Estamos hablando de pretrasplante de corazón, pacientes con un corazón artificial. Y inicio a trabajar en ese grupo y definitivamente se me abre un nuevo camino. Comienzo a conocer el mundo de la medicina funcional y regenerativa a través del uso de stem cells. Luego ese programa se amplió bastante, se hicieron muchos casos con resultados impresionantes y a partir de ahí se convirtió en una pasión. Me formo ya con la maestría de biología molecular, entro al fellow de medicina regenerativa, pero también simultáneamente entro al fellow de stem cells. Y son los 2 fellows que hago. Luego la vida seguía, me intereso por hacer el PhD y yo recibo la noticia del PhD mientras me había ido a Houston a hacer una rotación en el área de cuidados intensivos oncológicos, porque en esos días, 2014, se abría el hospital, el Instituto Nacional del Cáncer, Rosa Tavares, que es el hospital, el oncológico nuevo, y quien en ese momento era directora general del hospital, me ofrece manejar la unidad de cuidados críticos oncológicos. Y una de mis preocupaciones era, bueno, yo tengo todas las subespecialidades de cuidados críticos menos la de cuidado crítico oncológico. Y por una relación conocía bastante bien al director de la unidad de cuidados críticos del MD Anderson. Lo llamo, me dice, mira, con tu currículum tú puedes aplicar y te aseguro que te van a aceptar de una vez. Y él la ayudó también para que esa aplicación se agilice, y me aceptaron en un mini fellow de cuidados críticos oncológicos, y ahí regreso al país en el 2014 para trabajar en el Instituto Nacional del Cáncer. Bueno, Víctor, o sea, déjame ponerte un freno, viejo, para que nos dé tiempo a nosotros trabajar. Pero yo sé que yo conozco a Jorge y no quiero hacer un poco más corto con Jorge, porque la idea es que aún no entramos en materia por el propósito de este podcast. Y recuérdense que siempre va a ser muy orgánico, quiere decir todo bien. Pero Jorge, en este momento ahora, tú eres médico, en este momento, para que la gente sepa, ¿qué te dedicas en tu práctica? ¿Cuál es tu enfoque clínico? ¿Qué tú haces, Jorge García?
de posgrado hice nutrición, que como la base, ahí tampoco encontré lo que quería. Conozco a Víctor. Hago el fellow de Stem Cells. Hago también el fellowship en medicina funcional y regenerativa. Y a nivel de maestría estudio de endocrinología, pero más aplicada a lo que es la andropausia en el hombre. ¿Qué tú haces hoy? O sea, cuando tú recibes un paciente, ¿qué es tu abordaje? Evidentemente, el enfoque de nosotros es medicina funcional y regenerativa, pero evidentemente las intervenciones mías son más enfocadas, siempre van a ir mucho más inclinadas a lo que es nutrición y reemplazo hormonal. Si una persona que nos está escuchando va al Santo Domingo Wellness Center y se atiende con Jorge García, ¿qué tú vas a buscar en esa persona? Bueno, yo creo mucho en lo que es medicina también de prevención. Evidentemente no creo que el enfoque actual de lo que es la prevención es el correcto. Nosotros vamos buscando indicadores de riesgo individual en cada paciente y cómo optimizar ese paciente. O sea, medicina de precisión, como dijo Víctor Matos. Sí, claro. Y yo no creo, o sea, ni estoy en contra en que una persona se medique si lo necesita. El tema es, y creo que es el fuerte de todos nosotros, es perfecto, te estabilizamos, te medicamos, pero ¿qué vamos a hacer ahora para revertir ese proceso que te condujo a ti a la condición? Yo puedo decirte que con relación a la práctica de Jorge y la mía, de manera... nosotros hemos hecho un engranaje en nuestra práctica, donde yo de verdad, si hay una persona en la que yo confío sobre lo que es el metabolismo del cuerpo humano, es en el doctor García. Y en lo que siempre hemos estado de acuerdo es que Jorge maneja muy bien las personas que no tienen una condición clínica patológica severa, pero que buscan objetivos de carácter funcional metabólico. Y cuando hay algo te voy a interrumpir porque lo que pasa es que tú eres muy médico, tú y Jorge. Y esto no es un panel para médicos. O sea, esto es para un público general que hay que ponérselo en mango y en naranja. Quiere decir que ustedes lo que hacen básicamente, tú me vas a corregir, que tú recibes una persona que no necesariamente tenga una patología específica, esté enfermo, pero si no vamos a descubrir cuáles son las condiciones subyacentes a un estado aparentemente normal que podrían ser detonantes por una enfermedad. ¿Sí? Es que la creencia, y estoy seguro que el doctor la comparte, que nosotros entendemos que la enfermedad tiene una fase sintomática. O sea, tú puedes estar enfermo todavía sin manifestar la condición, y esas intervenciones tienen un valor inmenso de evitar que tú llegues ahí. Pero también si llegaste a la condición metabólica degenerativa, el trabajo de nosotros no solamente estabilizarte y dejarte para el resto de tu vida medicado, revertirlo. Y evidentemente ahí entran en conjunto un sinnúmero de personas. Yo digo que todo el mundo en medicina de precisión todo el mundo está enfermo. Pero vamos arriba, pero espérate, vamos al paso, porque entonces ya me gusta, porque esto que como siempre es planificado la reunión, pero es improvisado el libro. Aquí no hay un libreto. ¿Con qué tú comenzaste anteriormente? Dijiste que todo el mundo está ¿qué? Enfermo asintomático. Ok. Hablemos entonces de lo que nos acontece en este momento. La pandemia. El COVID-19. Yo me hago la prueba, y Víctor me lo dijo. Yo me hago la prueba de anticuerpos. Se la hago a todo mi equipo de entrenadores. Vamos por parte porque yo quiero que entendamos esa parte. Y resulta, tú sabes muy bien que contando con tu anuencia, que también lo mantuvimos, una vez estaba completamente el lockdown, la cuarentena total, yo tengo mi negocio, yo voy y lo abro, yo hago ejercicio solo. Después de 2 semanas, los muchachos, entrenadores, nos reunimos, abrimos las condiciones de tener el gimnasio bien ambientado, o sea, no con clientes, hacemos ejercicio. Un grupito de 4 o 5 muchachos. Por espacio de un mes y medio, hasta que se fue permitiendo las condiciones de la clínica, quizás comenzar a elaborar meramente suplementación X. Resulta que cuando hacen las pruebas, casi todos los muchachos que entrenábamos juntos todos, dimos por positivo anticuerpos que ya la enfermedad nos pasó por arriba. Y fue tal como tú lo dijiste. Tienen que tener mucho cuidado porque con la fortaleza que tienen ustedes aparente de inmunidad y con textura muscular, que siempre Charles Poliquin dijo que un cuerpo, mientras más músculo tiene usualmente, tiene una mejor respuesta inmune a lo que son los antígenos, etc. Y resulta que salí. Y yo salí que ya con menos anticuerpos, quiere decir que aparentemente yo fui el primero que me contagié. Y ellos no. Entonces, vamos a llevar esta parte, Víctor, a la parte de metabolismo
a la parte que tiene que ver con eso que tú acabas de explicar y el manejo que se está haciendo de la pandemia a nivel de la población general. Llévalo como tú quieras. Ok, primero sería interesante que habláramos de qué es el COVID. Haz lo que tú quieras, este espacio es tuyo, aquí no hay libreto, papá. Ahí es que nos vamos a... Yo creo que todo el mundo sabe, el COVID es un virus, viejo. Sí, a la funda, porque mira, todo el mundo tiene una... Por ejemplo, yo soy muy realista en las cosas que veo desde el punto de vista científico. El COVID es un virus, de una cadena de ARN que una de sus particularidades es que tiene una alta transmisibilidad y una alta virosidad. Lo que quiere decir que como virus es altamente transmisible, pero también es altamente replicable. ¿Qué significa ser replicable, Víctor? Rápidamente se convierte en muchos virus. Dentro de cada persona cuando se contagia. Cuando se encuentran las condiciones adecuadas. ¿Cuáles son y ahí es que vamos a hablar sobre condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Pero esa era parte. Entonces, ahí es que vamos a hablar sobre condiciones porque... hay algo que nadie habla de la carga viral. De la carga viral y las razones por las que se da la carga viral. Pero que yo quiero saber que tú me definas. Lo que pasa es que tenemos que entender que yo que quiero dar herramientas a nuestros seguidores en esos conceptos que tú dijiste. La carga viral, etcétera. ¿Qué es la carga viral? Mira, cantidad de virus, por definirlo de una forma. Pero sí. La persona que está en el Vamos ambiente. a ponerlo fácil. Tú tienes una garita, tú tienes una fábrica, tienes una garita y llega un pendejo a joder. El guachimán lo resuelve, ¿verdad que sí? Sí. O sea, llegan 10 millones de tigres a resolver, no lo van a parar, ¿verdad que no? No. O sea, hay una cuota de virus que tiene que entrar a ti para que tú padezcas la enfermedad. Sí, es el batallón y casualmente, incluso hay una forma muy numérica de comparar lo que es la carga viral con la respuesta inmunológica, porque incluso hasta un aspecto de cuantitativo. Al tener un batallón más fuerte, más mejor entrenado, pues evidentemente tiene más capacidad de poder combatir y frenar. ¿Cuál es ese batallón que tú me estás hablando? Okay, nuestro sistema inmunológico es el batallón y evidentemente hay condiciones que son propias también de ese batallón, porque evidentemente el sistema inmunológico va también de la mano de condiciones geoambientales, de condiciones nutricionales y también de aspectos epigenéticos más que genéticos. Una persona puede bien tener un sistema inmunológico, puede ser bastante sano, saludable, por decirlo así, con un sistema inmunológico adecuado. Sin embargo, hay condiciones que pueden minimizar la respuesta de ese sistema inmunológico. Vamos a ir entendiendo. Tu inmunidad son como las Fuerzas Armadas de un país. Sí, y es un aspecto cuantitativo. Un batallón de 10.000 contra un batallón de 100.000, evidentemente hay una gran ventaja sobre los 100.000, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, así mismo se da el enfrentamiento entre la carga viral y nuestro sistema inmunológico. Hay un aspecto cuantitativo y de condiciones también. Si tú vas a pelear a Alaska, un batallón de 10.000 con un batallón de 10.000 esquimales, pues probablemente ellos están en sus condiciones, en su terreno, en el frío, manejan el ambiente y por lo tanto tienen una ventaja sobre ti, aún sea un batallón similar. La invasión de Napoleón a Rusia, por ejemplo. Un poquitico más allá también, porque hay otros factores que la respuesta sea correcta. Porque también es igual de malo que sea una respuesta exagerada. Tú tienes que matar a un esquimal y tú mandas ahora una bomba nuclear, pues evidentemente te va a joder. Y eso también es una enfermedad. La respuesta inmunitaria exagerada es una enfermedad. Que es lo que se llama las enfermedades autoinmunes. Las autoinmunes son así, por supuesto. Hablemos pero también, además de las enfermedades autoinmunes, también hay algo menos agresivo que una enfermedad autoinmune, como una respuesta exagerada. Por ejemplo, la suplementación, y eso es importante saberlo porque hay suplementos que pueden desencadenar por tratar de desencadenar una
respuesta adecuada del sistema inmunológico terminan desencadenando una respuesta exagerada que puede convertirse eventualmente en un factor desfavorable para tu sistema inmunológico. Por ejemplo, ¿cuál suplemento? Mira, por ejemplo, la vitamina D suele ser un suplemento excelente y está en un estudio que publicó Cleveland Clinic, un estudio que fue más que nada observacional, dentro de las 4 herramientas que utiliza para reforzar el sistema inmunológico. Pero una persona que se sobrecarga de vitamina D puede crear una respuesta inmunológica exacerbada. ¿Qué es una sobrecarga? No hay un número real que se pueda considerar, pero cuando una persona se sobrecarga de vitamina D es medible por el calcio iónico. Y es de las cosas que hay que medir para saber si hay una sobrecarga. ¿Cómo se mide eso, Víctor? Es una muestra de sangre. Se puede pedir magnesio también. Se puede pedir en cualquier laboratorio. Por supuesto. ¿Cómo se pide esa prueba? Calcio iónico. Sin embargo, hay que tener cuidado al momento de tomar la muestra porque el calcio, cuando aprieta mucho el torniquete, es probable que haya una quelación de los elementos formes y haya una mayor expresión de calcio iónico. Okay. Pero vamos a dejarnos de vaina. La probabilidad de que eso pase en la vida real es 1 en 1 billón. Porque el sol que nosotros comemos no es suficiente. Y la dieta no es suficiente tampoco. Entonces hay que tómese su vitamina. Entonces, pero que yo quiero como darle como un giro a esto. Porque yo no quiero hacerlo muy técnico. Vamos a aterrizarlo. Otra cosa, con relación a la suplementación también y a la respuesta inmunológica. Cuando hay una suplementación muy alta en antioxidantes, muy alta, que crea una inhibición citoquímica. Sí, estamos claros en eso. Pues eso puede desencadenar también una respuesta tenue del sistema inmunológico. Y permite la proliferación, porque tiene que haber un equilibrio. Si yo más o menos en uno de los libros que estoy leyendo ahora mismo sobre autofagia, un libro bastante gordo, habla de la importancia de que, por ejemplo, parte de los procesos de manejar lo que son la inmunidad de respuesta, lo que son invasores, requieren un equilibrio entre una cosa y la otra y que completamente bloquear a través de lo que son los antioxidantes, deja muy vulnerables los procesos normales inflamatorios para contrarrestar estos procesos internos en nosotros cuando tenemos, digamos, la alarma de un invasor, como el caso de un virus. Pero vamos a aterrizarlo, vamos a dominicalizarlo. República Dominicana, Víctor. ¿Cómo se está manejando la pandemia? Esa primera pregunta. Mal. Esa primera pregunta yo se la voy a dar a Jorge, pero vamos por parte. Yo soy medio cabeza caliente, pero no quiero robarme el protagonismo porque quiero que sea de parte de ustedes completamente. Yo ahí sí necesito decir esto. Entonces, me va a salir un tumor. Doctor Jorge García, cuéntame. Mira, esa medida de distanciamiento social y la cuarentena y toque de queda y toda esa cosa, eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Mira por qué, Juan. Es verdad que son eficientes en el sentido de aplanar la curva. Yo estoy de acuerdo con eso. Es verdad que si tú lo trancas lo suficiente, pues la curva evidentemente va a bajar, pero el virus no va a desaparecer. Todos estamos clarísimos que ese virus vino aquí para durar mucho tiempo. No tiene un comportamiento estacional, no tiene un comportamiento... O sea, eso está aquí ya. Entonces, evidentemente esperar que se contamine el 70%, el 80% de la población para que tengamos un efecto rebaño es un poquito cuesta arriba, porque ahí evidentemente se van a joder. Quizás las personas que tienen una condición genética, y la sobrecarga del sistema, un viejo o aquellos que se han jodido la vida por estar fumando, usando droga y todas esas cosas. O sea, se va a morir alguna gente que... A mí me da mucha risa. Pero eso es selección natural. A mí me da mucha risa porque en estos días, escucha esto, Edgar. Aquí está Edgar, mi hermano, que siempre nos sirve con su estudio. Alguien subió a Twitter un tigre diciendo, no, porque yo tengo 32 años, soy jovencísimo. Y me agarró el COVID y me dejó con una secuencia de taquicardia, que si yo cuánto. Y yo soy sano porque yo no fumo, no bebo. Y sobre todo yo nado todos los días. Y le digo yo mismo, pero mi hermano, todo lo que un estúpido, porque ¿quién dice usted que eso es estar sano? No, me va a corregir. O sea, dentro de lo que la definición de estar sano, especialmente para la inmunidad, hay otros factores mucho más importantes. Y ustedes son los médicos, por ejemplo, cómo dormir correctamente, por ejemplo, los niveles de vitamina D apropiados, la salud intestinal, que tiene mucho que ver con que esa inmunidad que tú dices no se disperse al lugar equivocado cuando a lo mejor tiene que estar en otro lugar para contrarrestar la presencia de un virus, etcétera. Entonces, continúa, Jorge. Entonces, mira, esto es algo que no es poco usual. Esa es la vaina más común del mundo. Cuando aquí estamos hablando de prevención, como que todo queda muy vago siempre, como
Nunca hay algo muy claro. Mucha inversión en alguna cosa, en otra lo dejan en el aire. Pero bueno, a todo el mundo le han metido por ojo, boca y nariz, distanciamiento, cuarentena. Pero ¿cuál es el objetivo con eso? O sea, ¿cuál es la solución que eso va a traer? Porque yo honestamente no la veo. Ahora bien, si tú me dices a mí que a nosotros nos van a trancar 10, 15, 20 días más, lo que sea, 45, 60, lo que sea, que vamos a tener todo el impacto económico que por ahí viene, que va a ser, en mi opinión, va a ser peor. Pero tú estás haciendo un centro donde tú vas a utilizar ese aplanamiento y ese sacrificio de la población para descongestionar los centros médicos. Yo ahí estoy de acuerdo. Después que si yo veo una intención del gobierno que sea crear ese tipo de centros para descongestionar los centros de salud, porque la gente se sigue enfermando de otras causas. Si yo veo esa intención, yo apuesto ese sacrificio y lo apoyo 100%. Pero ¿para qué? Si vamos, 45 días aplanamos la curva y vamos para la calle otra vez. Yo no manejo muchos números. A la fecha actual, ¿cuántos muertos a nivel global por COVID-19 hay promedio? Casi 1 millón ya llega. Casi 1 millón. Sí. ¿Tú sabes cuáles son las estimaciones que va a pasar para el año que viene por el desempleo y el hambre? ¿Cuántos van a morir diarios? Mira, pero vamos a olvidarnos de esa vaina, porque las emociones ponen a la gente bruta. Bien, nosotros somos una plaga y tú lo sabes. ¿Tú sabes cuántos van a morir diarios por hambre? 300,000 diarios por hambre. Está bien, yo eso lo entiendo, pero nadie quiere que se le muera un familiar ni que se muera uno. No, pero viejo, mira, yo no o sea, lo más importante de esto, señores, a ustedes, lo más importante de esto no es crear conflicto. Es como tú dices, fíjate. Porque pero es un planteamiento lógico. No, pero oye lo que hay. Tú me estás hablando, como dice Víctor. O sea, tenemos que tener empatía con todo el mundo, porque no todo el mundo tiene el estilo de vida de Juan Carlos Simón, porque nadie tiene la culpa. O sea, no nos han enseñado. Oye, mejor. Yo no puedo tampoco decir que cualquier... Yo tengo familiares que se han enfermado. Tengo una persona que no es muy cercana a mí, pero gente que yo conozco, un señor, Miguel Bruno, que está en cuidados intensivos hace varios días, muy crítico, y su mujer que la conozco sufriendo mucho, etcétera. O sea, yo siento empatía y yo estoy dispuesto. Y yo también. Pero yo lo que estoy diciendo es lo siguiente, o sea, como tú dices, las medidas no han sido la correcta. Entonces, esta parte viene para Víctor Matos. Son parcialmente correctas. Para Víctor Matos, porque tú manejas mucho la parte equilibrada que tiene que ver con los factores económicos, médicos y políticos. ¿Cuál es el impacto real? Mira, déjame primero decirte algo. Las medidas que se tomaron inicialmente realmente no fueron suficientes. Fueron subestimadas. Y yo creo que incluso médicos de mucho renombre aquí en el país subestimaron tanto el impacto del virus desde el punto de vista clínico, que lo llegamos a escuchar decir que por algunos aspectos geográficos y propios del dominicano, genéticos, a nosotros no nos impactó como se esperaba. Eso fue hace varias semanas atrás. Y la situación ahora es diferente. Ahora. Somos número 1 de la región. Sí. Entonces, y entramos al top 10 de América. En América Latina somos los número 1. Entonces, sí, pero del continente americano entramos en el top 10. Entonces, mira, ¿por qué no se manejó de forma adecuada desde el primer momento? ¿Y por qué subestimamos lo que podía pasar, que hoy está pasando? Primero, el gobierno creó unidades para manejar COVID dentro de hospitales públicos. Quiere decir que condenaron al resto de la población con una enfermedad que todavía en ese momento en el que lo hicieron estaba en valores, en rangos muy mínimos, donde el principal problema que se proyectaba era la carencia de personal sanitario y de servicios sanitarios como tal, entre insumos y equipamiento. Recuerdo porque en varias ocasiones me llamaron para que cotizar, que recomendar, que orientar sobre diferentes equipos de cuidados intensivos. En el país no existía, no lo hay todavía. Se han ido aumentando con el tiempo. Pero la realidad era que estábamos muy deficientes en el sistema sanitario. Ni personal que lo maneje tampoco. Entonces, mi principal preocupación en ese momento fue que esas medidas exponían al personal, que había que ser muy cuidadoso con él, porque
equipos se puede comprar, pero tú no puedes comprar gente que tenga una especialidad médica X. Víctor, ¿de quién es la culpa? Creo que la culpa la tuvo... Creo que debe haber una ley de consecuencias. Mira, con un dedo señalar responsabilidades. Te voy a decir algo. Creo que la culpa la tuvo la situación política que había en el país en el momento. Estábamos en un momento de elecciones y el gobierno no podía manifestar signos de deficiencias, de carencias, y prefirió utilizar herramientas que no eran correctas para en ese momento, para tratar de alguna forma mantener el plano político a su favor. Lo que no pasó. No creo eso. Pero yo sí te voy a explicar por qué. Porque la solución para mí, a mi parecer, la solución era, llanamente, crear instituciones de atención masiva, ir desarrollando fuera de los hospitales, ir desarrollando instituciones de atención masiva para crear primero un ambiente propicio para manejar ese tipo de patologías, no mezclar médicos que trabajan como está pasando en este momento, que un médico trabaja en una unidad COVID, pero al día siguiente se va a un hospital de cáncer a atender un paciente con cáncer, o al otro día sin saber si en esa brecha eso está dentro de la pregunta mía, pero ¿quién iba a ser responsable de eso cuando en este país todo el mundo busca una oportunidad de hacer negocio con el dolor ajeno? Lo que pasó en ese momento... O sea, no, porque, oye bien, o sea, igual que tú, yo tengo gente que yo daría mi vida, o parte de ella, que pertenecen al gobierno saliente. Porque no todo el mundo es igual. Pero la culebra se mata por la cabeza. Entonces, a mí me gusta cómo aterrizar, porque por ejemplo, tú tienes el caso, por ejemplo, de Víctor Atala, un médico cardiólogo con una trayectoria, inclusive, con un enfoque X de dar a través de su fundación. Es lo que yo he visto, ¿verdad que sí? Y por eso Víctor tiene mi admiración y forma parte del equipo de Santo Domingo Wellness Center. Pero está bien, pero entonces, ¿a quién le damos esa tarea? Esa es la pregunta mía. O sea, en un país donde, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa, la muchacha que trabaja en mi casa, doña Rosy, que tiene conmigo cerca de 18 años, su hija estaba interna hace 1 año y medio en un hospital, no sé en cuál era, un hospital público de seguridad social, con dengue. Y se habían muerto 3 niñas en 48 horas. Y se acerca llorando a donde la médico que estaba de turno y le dice, no deje morir mi hija. Y lo que le responde la médico de turno, bueno, si usted no quiere que se mueva, compre usted la acetaminofén en la farmacia porque quedan aquí, no tiene los miligramos que dicen, porque son los que suple el gobierno. ¿O me equivoco? No. O sea, yo no quiero echarle la culpa a algo. No puede tener la culpa absoluta, imposible. Pero no estamos diciendo que es la culpa del gobierno, pero debe haber porque te voy a decir una cosa. Pero la pandemia... Tú haces eso, lo que pasa es, oye, tú sabes que te he puesto una situación difícil. Nadie estaba preparado para esta situación, pero es sentido común. ¿Y qué pasa con el dinero que se desvió para la campaña si se hubiera puesto para manejar? Déjame decirte algo. Está bien, pero oye lo que yo te quiero decir, o sea... Eso es algo que ninguno de nosotros le vamos a encontrar la solución. Ahora, ¿no te parece lógico lo que el mismo doctor Mato acaba de plantear ahora mismo? De que aquí se deben de crear centros específicos para eso, de manera tal que hasta ahí llegó el problema. Tú eres saludable, tú no eres un tipo de riesgo. A ti no hay que volverte a trancar más nunca en la vida. Más nunca. ¿Entiendes? La responsabilidad es de cada quien también. Usted es el dueño de su cuerpo. Usted que sabe lo que usted va a hacer, si se va a cuidar o no. Claro. Ahora mismo yo te digo, bueno, eso no es tan así porque tú pudieras ser el responsable de que se sature un centro médico y una persona que le dé un infarto, una apendicitis, se rompe una pierna, tenga un accidente, no tenga dónde atenderse. Esa es la única solución que hay que buscarle aquí a esto. Sí, debe de aislarse. Eso es la todo, atención del paciente con la enfermedad. Más nada. Así sea yo que caiga con la enfermedad, debería ir a un centro de aislamiento, de tratamiento de atención masiva, porque se han creado centros de aislamiento, pero para aislar personas que se consideran transmisores. ¿Y por qué no se hace eso? Entonces, mira, no se hace la complejidad porque... de eso yo no lo sé. No si se eso hace. Inicialmente hubo un tema político por el cual no se hizo. Te explico. Primero que nada, el estado de emergencia se declara con la finalidad de que el Estado pueda tener la autoridad
sobre la población de ejecutar acciones que sean propias para un bien futuro. Y parte de eso se hace en coordinación con las instituciones castrenses. Aquí nunca se le entregó a las Fuerzas Armadas el rol de crear los aislamientos reales. Aquí se mandó a las Fuerzas Armadas a parar gente después de las 8 de la noche para meterlo preso por violar la cuarentena. Entonces junta a la gente en un lugar, hasta uno arriba del otro. ¿Entiendes? Pero sí, está bien. Pero mira lo que pasa. La gente no es tonta. La gente también cuestiona cuál es el objetivo de que me guarden. ¿Qué voy a lograr con eso? Y aquel tipo de 20 años que no tiene factores de riesgo dicen, pero ¿por qué me van a atracar y estoy pasando hambre en mi casa? Sabes que el guardar no era un asunto de guardarte en tu casa, era de acordonar los puntos que se consideraban de alta densidad de la patología. Víctor, mira. Y eso lo hacen las Fuerzas Armadas. Que pica para comer. Y tú le dices, guárdate 2 días. Son 2 días de hambre. Que no tiene para comer. No, son 2 días de hambre, tranquilo. Eso está difícil tragarse, esa píldora, ¿verdad? Entonces vamos a dominicalizarlo. No vamos a poner sobre la mesa nada que comprometa nuestra opinión profesional, ni siquiera íntegra como ciudadano dominicano, para buscarle soluciones. Yo hago mañana un ejercicio, una paja mental, al doctor Víctor Jordi Matos, ministro de Salud, y en una posición similar al doctor Jorge García. ¿Cuáles son las soluciones de manejo y las soluciones por ejemplo, las campañas que se tomarían de la mano para mejorar la respuesta individual de cada persona en función a su inmunidad? Como yo te decía ahorita, Jorge es excelentísimo en prevención. Yo me encargo de la parte de enfermedades clínicas. Deben ejecutarse medidas preventivas, pero no son medidas preventivas que hablemos del trancar a la gente. Ejecutarse medidas preventivas que vayan incluso de la mano de mejorar o de acondicionar a las personas a poder entender que una gran parte de la población se va a contaminar y de que estén preparados para eso, que su cuerpo esté preparado. Deben ejecutarse medidas de carácter preventivo, pero también deben de ejecutarse medidas de carácter terapéutico. A mi entender... O sea, el que se enfermó ya, que está enfermo... El que se enfermó debe de llevarse a un centro de atención masiva que esté capacitado para manejar pacientes de cuidados intermedios y pacientes de cuidados críticos. Y esos pacientes, devolverle los hospitales y las clínicas privadas a los médicos y a los pacientes de otras enfermedades, como normalmente el mundo sigue corriendo, y aislar por completo. Cuando digo aislar, quiere decir... El personal sanitario que trabaja en los centros de atención masiva no puede trabajar en otro sitio. Tiene que trabajar enfocado solamente en los centros de atención masiva. La captación de insumos y la optimización de insumos y equipos ¿Qué son insumos? ¿Qué son insumos? Insumos son los gastables. Material gastable que se utiliza con pacientes y también alimentos, todo lo que conlleva mantener la logística de una persona confinada y que el gobierno sea capaz y a un personal confinado también. Con un subsidio que le permita mantener eso bajo el cuidado del gobierno. Puede existir una mejor organización de haber centros de acopio aunados a los centros de atención masiva que pueden incluso hasta recibir donaciones de la población para asistencia a esa parte de pacientes, a ese grupo de pacientes. Explícate la parte de la donación que me perdí ahí. Mira, incluso nosotros hicimos un proyecto donde presentábamos el cómo se manejan los centros de atención masiva. Y los centros de atención masiva no solamente está la parte operativa, donde está el paciente y donde se manejan las enfermedades, sino también donde se crean los centros de acopio para donaciones que van a ser utilizadas en esos pacientes, porque sabemos que es algo de una gran suma de recursos, de gastos de recursos de forma importante, y en esto debe de involucrarse incluso la sociedad civil también. Por eso crear los centros
implica crear unidades de aislamiento completamente cerradas. Pero hecho esto, ¿cuánto tiempo tenemos con el COVID? Ya vamos para 4 meses. En esos 4 meses, ¿tú entiendes que tú pudiste haber entrenado a personal técnico en el manejo de ventiladores? Nosotros desarrollamos una estrategia para entrenamiento en 4 horas, donde se utilizaba personal para las unidades de cuidados críticos, personal de emergencia, anestesiólogos e intensivistas. O sea, ves que estuve entendiendo. O sea, tú creaste un programa que en un espacio de 4 horas, ya médico, me refiero con cierto grado de experiencia, uno de los prepararlo para manejo de cuidados críticos. Uno de los problemas, Juan, es que no es solamente comprar un ventilador, sino que haya personal que lo pueda manejar. Entonces yo le hago la pregunta a él, que es experto en medicina crítica, que si en estos 4 meses aquí no se pudo haber hecho un esfuerzo en formar personal técnico en el manejo. Sí, y se presentaron algunas propuestas para la capacitación. ¿Y qué pasó con esa propuesta? Mira, esa propuesta no fue posible ejecutarlas casualmente por lo que estamos hablando. Aquí se está haciendo en 10, 15, 20 instituciones que están manejando los pacientes de COVID, se está haciendo lo que los médicos de esas instituciones quieren hacer. En un sitio le vamos a poner ivermectina, en otro le vamos a poner hidroxicloroquina, en otro vamos a fajarnos para conseguir tocilizumab. ¿Entiendes? Porque no se ha aunado un criterio. Han soltado, solamente han creado las camas de COVID, el Estado solamente ha creado la cama, ha creado la disponibilidad del espacio, pero no ha creado un protocolo para que exista un manejo aunado. Y quizás no sea la causa del incremento de muertes en cuidado intensivo. Es muy probable que una de las causas sea la cantidad de gente que está haciendo cosas que no sabe, como manejar ventilación mecánica en estrategias de ventilación protectiva, que es la ventilación que demanda esta patología. Porque vamos a decir, yo entiendo, escúchame. Lo que estamos diciendo aquí, tú como médico, tomando en cuenta la información que tenemos, que es verificable, que en los diferentes centros donde se está manejando no hay un protocolo, sino se está improvisando, entre comillas. No en todos. Bueno, pero en una gran mayoría de ellos. El problema es, Juan, que eso se resuelve con los centros de acopio. Hacia el centro de atención masiva. Ya. Eso cuando tú haces un centro de atención masiva, gente con COVID, se acabó. Tú pones 200 personas juntas, uno al lado de otro, y con los 200 se diseña el protocolo que más efectivo sea. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, que quizá lo que estamos viendo como resultado hoy en día con los números no sea solamente enfocado en el hecho de estar enfermo con el COVID, sino el manejo del paciente. Aquí hay clínicas. Yo estoy seguro también que hay muchas personas ingresadas que no tienen por qué estar ingresadas. Pero aquí hay muchas. Mira, aquí hay ejemplos de instituciones, que no es necesario mencionar algunas, pero aquí hay ejemplos de instituciones donde la mortalidad en cuidado intensivo es extremadamente alta y otras donde la mortalidad en cuidado intensivo es baja. ¿Quién es responsable? Porque la pregunta, yo siempre reitero, esta es la parte donde yo pongo a las personas a cuestionar lo que hay. Porque se debe haber un organismo que regule eso, bueno, que es el Ministerio de Salud, ¿sí o no? Salud Pública. Mira, no, ¿sí o no? Salud Pública ha entrado en un tema contradictorio. Si supieras que Salud Pública, de alguna forma, se ha visto también... Sí, pero el ente regulador, Víctor. Sí, pero aquí se creó un comité. Él es el que te acredita y te dice que sí, que tú puedes... pero aquí se creó un comité de emergencia para manejo de crisis de COVID, encabezado por el gobierno y algunos asesores del Estado en materia de salud, que son los que dictaminaron pautas y utilizaron el recurso del ministerio. E incluso cuando tú oyes hablar las declaraciones del ministro con declaraciones de miembros del comité, te das cuenta de que tienen discrepancias entre ellos. Quiere decir que hay un pleito entre ellos. Quiere decir que estamos gobernados o regulados por la improvisación. Jorge. Víctor, esos centros de acopio, porque es que yo sé que él sabe de eso. Y no quiero tomar la rienda de esto. Perdóname. No la vamos a tomar porque... Pero que yo necesito aclarar esto porque... Víctor, ¿son muy costosos esos centros?
No, tú sabes que uno de los ¿O son principales... costo eficiente? Sabes que uno de los principales problemas que hubo en el plano político... Si yo le embargo la cuenta a uno del comité político, una de las cuentas que han declarado ellos, que tienen 250 millones de pesos, con eso se hace. Mira, déjame decirte algo. Yo creo que con el 10% de esa cuenta. De lo que se dispuso. No, porque yo tengo datos reales para que tú sepas. Porque... mira, vamos a ser claros. La razón por la que... sea costoso, ¿no? No, pero te voy a decir algo. La razón por la que el gobierno decidió no implementar la estrategia de centros de acopios y centros de atención masiva fue porque el candidato en ese momento, Luis Abinader, hizo dos hospitales de campaña y esa era la estrategia que ellos tenían que ejecutar. Pero para no darle la razón al candidato en ese momento de que lo que él estaba haciendo era lo correcto, el Estado decidió no hacerlo. Entonces, y ellos tenían el presupuesto, porque sé quién hizo la presentación, intentaron hacerlo en el Centro Olímpico y prefirieron ejecutar una acción política para no darle la razón al en ese entonces candidato, hoy presidente electo. Bueno, Mira, con hacer seis hospitales de atención masiva, donde en cada uno se puedan hacer 400 camas de cuidados intermedios y 200 camas de cuidados críticos, se puede abarcar los próximos 6 meses, aún creciendo la curva en la tasa que va creciendo en este momento. Bueno, señores, vamos a cambiar un poco porque vamos a aterrizar un poco más esto, Víctor. Vamos a medicina funcional. Vamos a precisión otra vez. Oye, lo que vamos a hacer. Oye, habla con Jorge de metabolismo. A mí me encanta oír a Jorge hablando. No, tranquilo, pero vamos arriba. Y eso va en la misma línea, Juan Carlos. Y ahorita lo dije, pero no sé si se dio a entender. Lo que es prevención, se invierte poco en eso. Jorge. Tú vas a un cardiólogo y el tipo te dice, mira, te busca el libro de terapéutica, tú lo sabes, tienes tanto de presión, tómate esto, si no, tómate lo otro y todo lo otro. Y te ponen a una, cuando te debuta la hipertensión, te dice, una con una eléctrica así chiquitica, cambio de estilo de vida. Si fracasas, te medicamos. Sí. Pero cambio de estilo de vida, ¿qué es eso? Jorge, COVID-19, para cerrar ya el podcast en el día de hoy. Yo quiero que tú compartas con las personas que nos están escuchando, entendiendo que la última frontera, escucha esto, la última frontera es la inmunidad de cada persona. A todos nos va a tocar. Pero sabemos que uno de los problemas que tenemos hoy en día es que la información que nos llega prácticamente no nos sirve como herramienta para poder enfrentar la crisis que estamos viviendo realmente. Y básicamente la campaña de miedo con números y proyecciones es inmunosupresora. Claro. Para Jorge García, y luego te paso la bola a ti. A las personas que nos están escuchando, Edgar aquí con nosotros, el resto. Dime 1, 2 o 3 estrategias que una persona que tenga un sueldo bueno o una persona en cualquier lugar que no tenga mucho poder adquisitivo puede implementar en el día de hoy para mejorar esa última frontera que son sus defensas biológicas. Uno es dejar de comer alimentos procesados. Lista. No te voy a poner numerarlo. Ahora sí te puedo decir... Rápidamente. Sí te puedo decir que uno de los indicadores de mortalidad en el COVID, a medida que tú vayas diciendo, yo también agrego algo. Uno de los indicadores de mortalidad en el COVID en los laboratorios es la ferritina. La ferritina plasmática glicosilada es la razón por la que se entiende que la virulencia puede crecer. Cuando tú comes alimentos procesados, tú aumentas la glicosilación de la ferritina. Y es uno de los indicadores de mortalidad incluso. La glicolización es básicamente el daño que hace a algunas estructuras la presencia alta de azúcar en sangre. ¿Me equivoco? La mezcla de la proteína con Exacto. Okay. Entonces, explícate lo de la ferritina. ¿Tiene que estar alta, bajita o solamente que no esté? No, la ferritina alta es un indicador de mortalidad. La ferritina plasmática, ¿por qué? Porque la ferritina
Te daña todos los órganos. Sí, la ferritina te habla de que hay un tóxico en tu sangre que es el hierro que se está acumulando y puede dañarte los órganos. Pero además de eso, la ferritina también es un indicador de virosidad. Virus alto. Y como decía Jorge ahorita, carga viral. A mayor carga viral, mayor niveles de ferritina plasmática. Aterrízame eso. El que no está escuchando ahora mismo, ¿cómo puede evitar eso? Lo que Víctor está hablando es bajar inflamación. Bajar inflamación. Eso es todo. Por eso el tratamiento. No coman procesado. Y si lo quieren llevar a un nivel más lejos, y no quiero ahora que me encasillen, pero la dieta cetogénica es lo mejor que una gente puede hacer para desinflamarse. O sea, incluso para las personas que están interesadas en este momento, que estén viendo este podcast, yo tengo ya anteriormente otro episodio que hablamos de forma bastante práctica sobre las ventajas y cómo llevarla a cabo, porque una dieta cetogénica que usted la suma o pretenda que solamente no comer carbohidratos, pero consume alimentos proinflamatorios, va como quiera producir azúcar. Entonces hablamos prácticamente la primera... Omega 6. El omega 6 hay que evitarlo al máximo. Proinflamatorio. Exacto. Omega 6 básicamente los más dañinos, si ustedes son los médicos, es prácticamente los aceites refinados vegetales. Eso era la segunda parte. Que si evita el consumo de aceites refinados vegetales. Ni siquiera hemos hablado de suplementación. Pero pero lo que quiero decir que en ustedes, señores, miren, rápidamente antes de cerrar, escuchen esto. Cada día que pasa que usted no esté enfermo con el virus, ese mismo día que usted despierte es una oportunidad para, en ese mismo instante, con sus decisiones de estilo de vida en su casa, poder mejorar posiblemente la respuesta de su inmunidad cuando le toque ponerse en contacto con el virus. Dice el doctor Jorge García, el doctor Víctor Matos, especialistas con años de práctica clínica, no de que teoría, que yo leo una revista, que no. Lo que pueden ver a través de su práctica con pacientes día a día. Primero, eliminar todo aquello que se ha procesado. Quiere decir que cuando usted coge el domingo, que debe hacer en su casa una comida, hace fila para comer mierda en Wendy's, hace 2 horas, en primer lugar metido en un carro, haciendo fila para comer basura. Entonces, cuando se le pega el virus, yo era sano, usted lo que es un estúpido. ¿Me entiendes? Estoy diciendo, esa es la diferencia. Lo otro, como dice el doctor Jorge, es una dieta que tenga una reducción sustancial del azúcar en sangre. Una dieta cetogénica o un punto intermedio podría ser una solución. En pocas palabras, reducir la carga de azúcares que usted va a comer o estos alimentos altamente procesados que tienen a convertirse con mucha facilidad en azúcar o en glucosa en sangre. Jorge, continúa, por favor. Suplemento. No, y la tercera, que no cuesta un chele tampoco, haga ejercicio. Haga actividad física. Entonces, la salud cardiopulmonar y tener masa muscular, como bien tú dijiste, se asocia a longevidad. Mientras más músculo usted tenga, más vive. Eso es así, eso es inequívoco. Víctor, suplementación. La número 1. La principal, vitamina C. Evitar el estrés oxidativo. Vamos por parte. Quiere decir que en cualquier persona que tenga un presupuesto limitado, pero vaya a elegir el primer suplemento para introducirlo en sus estrategias para la inmunidad, tú dices que la vitamina C. Sí, sin embargo... N-acilcisteína. Sí, voy a detallar el porqué de cada uno. Sin embargo, es importante aclarar que la vitamina C tiene una muy mala absorción cuando entra al estómago. Hablamos del ácido ascórbico. Entonces, las fuentes de vitamina C tienen que ser de buena tecnología de absorción. Liposomal. Por ejemplo, la liposomal. Un segundo suplemento, el zinc. ¿Por qué el zinc? El zinc tiene un efecto antiviral. El zinc también tiene un efecto de... estimula neurotransmisores. Y el zinc también refuerza el sistema inmunológico. Además de que también, como ustedes hablaban, el zinc ayuda a la masificación del cuerpo. También la vitamina D. Efecto refuerza el sistema inmunológico de manera importante. Y lo que decía Jorge, la N-acetilcisteína. ¿Qué importancia tiene la N-acetilcisteína fuera del efecto antioxidante? Hay una parte clínica importante. La N-acetilcisteína es el único suplemento que o medicamento, porque es ambos,
que se ha estudiado en fibrosis pulmonar. Y uno de los problemas que produce el COVID, la enfermedad, que es una neumonía baja, porque llega hasta los alvéolos, estimula macrófagos, neumocitos tipo 2, que liberan una descarga de citoquinas que engrosa la membrana alveolo-capilar, y ese engrosamiento de la membrana, que es inflamación, eventualmente se convierte en fibrosis. Pero la N-acetilcisteína, aparte de que es el intermediario del glutatión, que es el antioxidante más potente que tenemos, además de eso, es el único que ha demostrado que fluidifica las secreciones. Entonces tú tienes una barrera protectora en el pulmón, que es la escalera mucociliar, que lo que su trabajo es sacar para afuera lo que está allá adentro, y la potencia, el efecto de la N-acetilcisteína. Pero ojo, algo importante, personas que tienen la habilidad a hiperreactividad bronquial, como los asmáticos, si toman N-acetilcisteína en dosis muy alta, el aumento de secreciones puede desencadenar hiperreactividad en los bronquios. En la primera etapa de la dosis. 600, por eso es importante. N-acetilcisteína 600. 600 al día o por... Al día. 600 al día. O sea que mínimo, no, pero profiláctica y terapéutica. O sea, prevención y terapéutica. Por ejemplo, Juan Carlos Simón quiere implementar esa estrategia, yo lo hago. Pero la opinión de Torres García... Yo 600 diarios. 600, o sea... 200 se puede ser un poco más agresivo. Hay estudios, por ejemplo, en el caso de fibrosis pulmonar, los estudios hablan de 2 gramos al día. No, pero estamos hablando de una gente normal que no... Que va a prevenir. Bueno, en prevención... Casi siempre la presentación viene de 850, muy difícil de 1 gramo por cápsula. O sea, una cápsula diaria. Estómago vacío o lleno. Mira, hay una regla que yo tengo con relación al uso de los principales agentes que necesita nuestro cuerpo, como son los activadores y los reparadores. Quizás mucha gente no entienda el concepto porque es algo incluso hasta muy mío. Nosotros tenemos 5 agentes principales, que son las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, los ácidos grasos y los antioxidantes, que son los que activan nuestras funciones, y todas nuestras funciones dependen de esos 5 agentes. Y dentro de ese grupo hay algunos que se consideran activadores, que son los que tu cuerpo necesita para activar funciones y funcionar y trabajar y venir aquí y pensar, que principalmente son los aminoácidos y las vitaminas, y ambos, por lo tanto, tú lo necesitas para el día. Y la recomendación, no en todos los casos, come carne. No en todos los casos, exacto, como el ejemplo de comer carne, la recomendación es que si vas a utilizar activadores como aminoácidos y vitaminas, sean en la mañana, cuando inicias tu día, cuando necesitas activar tu cuerpo. Las sustancias reparadoras, en la noche, como son los antioxidantes y los ácidos grasos, deben de utilizarse en el momento que tu cuerpo se repara, que es mientras duermes, por lo tanto en la noche. En el caso de los minerales tienen función, y algunas vitaminas tienen funciones que son reparadoras y funciones que son también activadoras. Por lo tanto, dependerá del tipo de mineral y la razón por la que la estés usando, cuándo se utiliza. Bueno, señores, yo creo que hemos llegado al final. Definitivamente nos quedamos cortos porque tanto material que cubrir. Jorge, muchas gracias por estar aquí en Vida Sana, Víctor. Y sobre todo me siento muy honrado porque tener profesionales de este calibre, y no el lambonismo, O sea, yo lo que soy menos es el lambetallo, como dicen por ahí, a ponerlo claro. O sea, pero a cada quien hay que darle lo que le corresponde. Y yo soy admirador de la trayectoria del doctor Víctor Matos, una persona con su preparación, con lo cuarto que ha metido, así como Jorge, en su preparación clínica tradicional, tener los pantalones y los cojones para salir de lo tradicional y comenzar a cuestionar lo establecido para tratar de hacer ciencia a partir de cero. Muchas gracias por estar aquí, señores, y para que no olviden esto, así como comenzamos ligeramente con una idea, siempre vamos improvisando, haciendo lo más orgánico posible. En el día de hoy hablamos de todo un poco: inmunidad, la trayectoria de cada uno de ellos. Discutimos un poco, tropicalizado, dominicanizado el manejo del COVID, y dimos al final herramientas para todos ustedes. Hasta la próxima. Bye.